Liz, ¿qué onda? ¿Todo piola? ¿Cómo están? Hoy vamos a estar haciendo un vivo con el proyecto de preservativo para vulvas. Así que estamos... Si ves que entra, Tengo que poner... ¿sabes cómo? Creo que sí. Bueno, si entra, decime. Dale. Si entra y no te pide, no te propone hacer una invitación. Igual, creo que para hacer la invitación es como... ¿Qué? Que no sé cómo... Ah, buenas. Creo que es este icono de las dos caritas Ah, ok. y te muestra la lista de las personas y vos cliqueas en A ver. si estuviera conectado. No está. Esperar que se suba. Esperemos, Olis, un chiquitito a que llegue Flor del el proyecto de preservativo para vulvas. Así arrancamos, porque va a ser un video compartido. Creo que es mi segunda vez hosteando, aunque en realidad teníamos que hacerlos en su canal, pero Flor está teniendo problemas de conexión, según me está diciendo por WhatsApp. Mientras tanto, ¿qué onda su día, su cuarentena, mientras hacemos estos momentos de espera? Que a mí me daría mucha ansiedad. Si yo entro en vivo y ya no están en los bifes, yo creo que salgo. ¿Qué? ¿Cómo no están los bifes? No sé, como que si entrar y esperar a que empiece. Ya entendí. Sí, es un poco... ¿Qué cosas pasaron? Cuéntenme cómo están. Quiero saber algo re vital. Que quede entre nosotros, 13 personas que estamos acá. ¿Alguien se consiguió un chongue de cuarentena? Nadie va a ser juzgado. Pero alguien se consiguió, o alguien tipo tiene a alguien cerca de su casa. ¿Escucharon qué tipo de políticas están teniendo distintos países con respecto a sexualidad durante la cuarentena, durante la epidemia, pandemia? Si alguien quiere dejar un comentario sobre eso. Porque es bastante interesante como lo que va a estar pasando con estas cuestiones. Y hay mucha gente que se le va a decir como muchas giladas. Pero giladas onda heavies. Tipo, salieron ministres de distintos países. Por ejemplo, alguien hablando de juguetes. Muy bien. Hay una ministra salió a decir que la gente no tenía una necesidad real de sexo y que la gente tenía que ir a masturbarse en realidad, mientras que otros países dieron respuestas como para mí mucho más acordes al siglo en el que estamos, como por ejemplo Nueva Zelanda, entre otros Países Bajos que sacaron... Nueva Zelanda no es un país bajo. Perdón, Nueva Zelanda entre y Países Bajos. Sí. Ahí va. Nueva Zelanda sacó algo muy interesante y varios Países Bajos también, tipo Dinamarca y Suecia sacaron también escritos Pero similares. no son Países Bajos. No son Países Bajos, pero mi Son cerebro. nórdicos. Países Bajos y Nueva Zelanda sacaron decretos similares. Ahí va. Pero Dinamarca y Costa no son Países Bajos. Suecia. Son nórdicos. Sí. Va, yo jamás les dije. Tampoco escuché que dijeran. ¿Cómo se dice? ¿Alguien tiene la verdad? Alguien corríjanos. Hola, Jessie. Claro, la única opción es ir a una casa. Hay como muchas de estas cuestiones que se están como discutiendo. Olu. Pero bueno, les estaba contando, estábamos hablando un toque de... Ay, te escucho re bajo. Bajito. Ahí. Sí, perfecto. Los problemas. Estábamos hablando un toque de el tema de que cómo es que los distintos países están reaccionando y qué tipo de políticas públicas y educativas se están implementando con respecto a la sexualidad durante la cuarentena. Y que también tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar hoy.
y fue muy interesante como algunos países simplemente sacaron como formas de minimizar el contagio durante la actividad sexual, mientras que otros estados salieron a dar recomendaciones relacionales, como por ejemplo Nueva Zelanda sacó varios anuncios recomendándole a la gente que practique la monogamia situacional. O sea, que invitaba a la gente a que tuviera un solo vínculo sexual por un tiempo hasta que se normalizara la situación, o mantener al mínimo la cantidad de vínculos sexuales casuales. O sea, que no hayan tenido previamente empezar la Claro. y fue muy interesante el decreto, porque varias de las cosas que salieron a decir tenían que ver con esta cuestión de como la sexualidad como una parte integral de la vida humana y la necesidad del contacto físico general, no solo de contacto sexual. Y me pareció muy interesante chusmeando como qué políticas está teniendo cada país con respecto a eso, quiénes están diciendo algo, quiénes no. Y hubo muchas cosas muy nazis que, tipo, creo que fue, hay una ministra, tipo, no sé si fue la ministra británica, que, o de qué provincia fue, que dijo que, nada, que la gente se iba a tener que autosatisfacer porque la sexualidad no era una necesidad básica. De todas maneras, autosatisfacerse entra dentro de la sexualidad, es como medio raro. Sí, bueno, pero definitivamente una persona que piense que el contacto físico no es una necesidad básica humana. Claro, olvídate. Bueno, ahora sí que cerré lo que sucedió mientras no estabas. El prólogo. ¿Querés presentar el tema? No, yo supuestamente iba a estar de invitada, así que... Claro, no, bueno, perdón, no, mil disculpas, lo que pasa es que conexión terrible, terrible, terrible. Que no estoy escuchando nada. ¿Ahí me estás escuchando? ¡No! ¿Se cayó? Se cayó ella. Oye, no sé, Flor, qué pronombres usa. Bueno, Ahora le voy a preguntar. Se cayó ella. Bueno, estamos todos nosotros acá de nuevo soles, o sea, ustedes y yo. ¿Cuál es algo bueno? Porque me pueden ver más. bueno, está bien. Ahora debe está con problemas sí, está con problemas de conexión, pero ahora va a volver a entrar seguro. Ahí ya invitamos de nuevo al proyecto de preservativos para vulvas, que para quienes no saben, vayan a seguirles y a chequear mientras vuelve Flor, vayan a chequear el proyecto de preservativos para vulvas. Es un proyecto que es muy, muy importante que apoyemos, aunque las cosas estén paradas ahora en muchos niveles. Es importante que sigamos hablando de la importancia de tener profilaxis y métodos de barrera que estén diseñados para nuestras necesidades, entendiendo que en la actualidad no existen y que las identidades importantes en general y las prácticas también de sexo oral están muy invisibilizadas en los espacios eh, de salud sexual y muy invisibilizadas en las consultas, en especial para las personas vulvoportantes que tenemos vínculo con otras vulvas y que muchísimas veces vamos a ginecólogos o mismo infectólogos o tenemos tal vez dudas con respecto a transmisión de infecciones y que una y otra vez de ginecólogos nos digan que nos manden usar film de cocina, nos digan que ni siquiera tenemos que ir a hacernos controles ginecológicos porque la realidad es que no lo necesitamos porque entre lesbianas no hay contagios eh, y un montón de esas situaciones que son violentas y invisibilizan uno, primero, son incorrectas, porque la realidad es que a través de sexo oral se pueden transmitir un montón de infecciones de transmisión sexual, y además son estigmatizantes, son muchísimas veces lesbofóbicas, transodiantes, entre muchas otras cosas que hacen el ginecólogo.
Pero por eso aprovechen si tienen ahora unos segundos para entrar a la página del proyecto de preservativo para vulvas, chequen lo que tienen para decir. Justo ahora sacaron un comunicado muy piola sobre va a ser su postura con respecto al film de cocina, que es algo que hemos hablado otras veces desde Kinky, que tiene que ver muchísimas veces con, eh, a ver, ahí está, con esta cuestión de que se piense que porque hay algo que puede servir en una emergencia es lo que tendríamos que usar diariamente. Estoy contando el proyecto preservativo para vulvas. No, es increíble esto, es increíble. Hay que rezarle al dios de la máquina. Yo ya no sé a quién rezarle, pero a quien se ofrezca, Ponele, Vera, vos vas al modo de mi prendí. ya En está. realidad, estuvimos sin wifi como 3 meses, usando el wifi de un estudio contable. Y básicamente lo que hacíamos, yo, por ejemplo, o sea, yo intenté chaparme el módem, o sea, le susurré cosas, ya no sabemos qué hacer, o sea, no sabemos qué macumba hacer para que funcionara, y nada, ya era como, o sea, igualmente para mí es importante que mantengamos un buen vínculo con las máquinas. Van a volver, es fijo. Ese MP3 que te hace Ese MP3 va a volver. Te va a perseguir en tu sueño. ese teléfono, que ¿Con tapita? sí. Y yo prefiero que cuando la revolución sucede, el levantamiento de las máquinas suceda, estar del lado correcto. Sí, Ahí está. para Creo que pensar, para pensarlo mucho. Creo que ya está. Bueno, excelente. espero que funcione. Nada, Eh, introduzcamos el tema si querés que nos compete. Te pregunto igualmente antes qué pronombres usás. yo uso pronombres neutros, Bien, Mel, y vos, pronombre ella o Flor, así que tranqui. excelente. Flor, Hola, pronombres un gusto, femeninos, Mel, pronombres neutros, un placer. un placer. Bueno, subimos una historia el otro día con un sticker al perfil del proyecto, básicamente para plantear el debate de qué nos erotiza, digamos, qué es lo que nos motiva, qué es lo que estamos pensando en ese momento sexual, digamos. Y surgieron un montón de cosas que no sé si tienen, a ver qué acomodo acá. Surgieron un montón de cosas y me parece que la conclusión que pudimos dar es que no a todos nos erotiza lo mismo, desde ya, por más que normalmente nos debería erotizar a todos lo mismo, lo cual eso ya es un problema. Entonces se me ocurrió empezar desde ese lado, quizás, arrancar a que nos cuente sobre el fanzine de hablar sucio y cómo hablar sucio, digamos, se relaciona estrechamente con el consentimiento, porque me pareció increíble la manera en la que la abordaron. Así que si querés empezar por ahí y vemos cómo se da. Eh, Quería empezar por ahí y traje preparadas un par de cosas en realidad, Uh, que tienen muchísimo que ver, pero creo que son una antesala a ok, este tema. Tal vez podemos hacer un miti-miti, bien. porque estuve pensando mucho en una cuestión que no se suele hablar mucho en internet y en extraños siempre que no aparezca, que está íntimamente relacionado con el tema de el consentimiento, la comunicación, y en este caso algo que tiene que ver con el proyecto de preservativo, es el tema de la profilaxis en general, Mm, que también tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Que es, hay o sea, para mí hay una diferencia muy, muy grande en que hablar de cuidados desde un lugar de pensemos comunitariamente, pensemos intersubjetivamente, pensemos eh, una construcción de cuidados antipunitivista, antifascista, anticlasista, que las visiones de cuidado que está ofreciendo el Estado en este momento.
general, Claro. tengo el pelo en cualquiera, así que perdón si me lo toco. Em, y en parte con esta cuestión, el tema que para mí nunca se toca es el tema de la cultura del sexo casual. Total. Es que hay una gran diferencia entre el sexo casual, que es una práctica histórica de la humanidad, que es que la gente ha tenido sexo por fuera de lo que vamos a considerar estructuras institucionales, como pueden ser el matrimonio, la pareja, o etcétera, Mm. y la cultura del sexo casual actual. Eh, y es como muy interesante empezar a pensar el tema de la cultura casual. Y quería traer a una autora que se llama, a ver, para la anoté acá, que se llama Lisa Wade. Y Lisa Wade habla un poco sobre el tema de las jerarquías sociales y las estructuras de desigualdad que son replicadas en la cultura del sexo casual. ¿Sí? Y lo que me gusta mucho es que una de las primeras preguntas que ella hace y que propone que hagamos y que pensemos es, ¿quiénes van a tener acceso a disfrutar sin consecuencias de la cultura del sexo casual? ¿Y quiénes tienen control sobre la escena social y sexual? ¿Sí? O sea, ¿qué identidades y cuerpos tienen control sobre esa escena? O sea, si pensamos en el sexo casual como un territorio, por ejemplo, o como un espacio, se llama Lisa Wade. Wade con W-A-D. Igual la puedo anotar, me traje un anotador como para... ¿Me das un anotador? Traje todo preparado. Ah, Qué producción. Lisa Wade. Entonces, si pensamos en el sexo casual como un territorio, en cierta forma estamos hablando de qué cuerpos te merecen ingresar y quiénes pueden ingresar sin riesgo, ¿sí? Primero, lo interesante es saber que el sexo casual no es accesible para todos los cuerpos y para todas las identidades, que distintas identidades van a tener distintas necesidades, lo cual nos deja, cuando ponemos perspectiva, es quiénes van a ser los cuerpos que sí puedan acceder a esto. Hombres cis, blancos, heterosexuales, clase media alta, eh, con un tipo de belleza convencional o hegemónica, muy probablemente sin ninguna discapacidad, o sea, obviamente sin ninguna discapacidad, y con un cierto background educativo, ¿sí? Entonces, estamos viendo que en realidad quienes pueden acceder a tener buenas y placenteras experiencias, por lo general van a ser ciertos cuerpos. Porque esto es muy también algo que ha surgido mucho con el tema de la visibilización de la violencia sexual por parte del feminismo y otros entes, es el tema de que entrar en el universo del sexo casual y el territorio de la sexualidad para los cuerpos vaginoportantes y para las feminidades no existe sin un riesgo. Y esto también hace poco, por ejemplo, salió eh, un texto muy, muy largo que no está traducido, pero voy a contar un poco de qué se trata. Es un texto, fue un artículo escrito para el New York Times, creo que fue, sobre cómo es que los derechos gays en Estados Unidos han avanzado tanto, pero la tristeza y los índices de suicidio de los hombres cis gays no han disminuido. Entonces, ¿qué pasa con, o sea, el texto se pregunta qué pasa con la felicidad gay? Es específicamente sobre hombres cis gays, pero me pareció muy interesante para pensar, en especial porque muchísimas veces cuando se habla de HIV, aunque obviamente es una realidad que también viven cuerpos importantes, que también viven identidades lesbianas, aunque increíblemente invisibilizado, porque bueno, está esta idea de que las lesbianas se abrazan y las lesbianas no, no se transmiten infecciones, transmisión sexual. Eh, y en estos textos, algo que todo el tiempo se mencionaba y se estaba intentando trabajar, aunque yo siento que tal vez el texto no le puedo terminar de dar la vuelta de rosca que yo hubiese querido que le diera, es dónde está la cuestión del cuidado y del cuidado ético. Y cómo es que necesitamos realmente hacer un tipo de eh, revolución o revuelta o insurgencia con respecto a cómo estamos pensando el deseo sexual y cómo estamos pensando el sexo casual. O sea, no el hecho de, obviamente, abandonar la cultura del sexo casual,
pero sí hacernos cargo de que existen normas y de que existen, o sea, cuando hablamos de cultura hablamos de que existen guías, normas y contratos implícitos sobre qué es el sexo casual y sobre cómo llevarlo a cabo, que muchísimas veces llevan a violencia y abuso, y que es muy difícil que uno podamos construir horizontes nuevos en donde la masculinidad no sea concebida inherentemente como violenta, en donde los hombres cis también puedan ser más libres y donde todas las otras identidades tengamos un espacio, vivamos sin miedo y no seamos o sea, ni opresores ni oprimidos. Y esos futuros sin violencia, para mí, necesitan, o con menos violencia, necesitan un cambio cultural importante con respecto a cómo pensamos el encuentro sexual en general. Y es esto que vos y yo hablábamos cuando pensamos en el vivo, ¿no? Como esto del consentimiento intrafamiliar, por ejemplo, o entre amigues. Que en parte significa entender qué es lo intersubjetivo, ¿no? Con Flor estuvimos hablando como qué pasa cuando tu familia, por ejemplo, avanza sobre vos o te agarra un cachete o te abraza o te requiere cosas corporales y también emocionales, que esto también es muy invisibilizado y creo que un poco también otra vez el feminismo ha empezado a hablar mucho del tema de el trabajo, la invisibilización de que el amor también es trabajo, ¿no? Como este eslogan que tal vez pueden haber escuchado muchas personas, de que el amor también es trabajo, tiene que ver con que el trabajo emocional es de escuchar a otra persona, de entender a otra persona, de hacer el ejercicio de empatizar, muchísimas veces es relegado a lo femenino. Y esto también es importante. El cuidado no debe ser feminizado, en el sentido de que, aunque hay muchos escritores fems que han reivindicado el cuidado como un acto fem, la realidad es que yo pienso que adjudicarle el cuidado a un género eh, en estos casos es bastante peligroso por el hecho de que históricamente ha sido feminizado y ha caído en, o sea, lo emocional sigue cayendo en manos de las mujeres cis, y muchísimas veces termina sucediendo, en especial en vínculos heterosexuales, esta situación en donde allá está el rol de novia, madre, psicóloga, cumplido por mujeres cis. Por ejemplo, Lisa Wade, la mina esta que mencionaba recién, estuvo elaborando un toque sobre el tema de qué está pasando con las conexiones intrapersonales, sexuales, durante la cuarentena. Y es muchos hombres cis, al no tener adolescentes y jóvenes, al no tener posibilidad de herramientas como para pedir ayuda, están buscando a chongues que han tenido para apoyo emocional, ¿no? Entonces, en parte, creo que estamos en un momento interesante, en este momento en donde tal vez no tenemos la posibilidad de tener sexo casual como en otros momentos. Eh, de repente la posibilidad de repensar un poco cómo queremos acercarnos a la cultura del sexo casual. Porque en realidad el sexo casual y el sexo con otra persona, o sea, con sexo me refiero a cualquier tipo de intercambio erótico, sensual, sexual, pasarse nudes, sextear, lo que sea, conllevan muchísimas veces el encuentro con otras vulnerabilidades, subjetividades, y esto es también lo interesante. El sexo casual es accesible para aquellas identidades que lo viven sin riesgo, o que el riesgo es bastante bajo. Eh, como, por ejemplo, esto es algo, advertencia con contenido, no voy a dar detalles, pero voy a tocar el tema de la violencia sexual. Todos quienes somos sobrevivientes de abuso sexual eh, tenemos una exposición muy distinta al contacto sexual que otros. Obviamente esta no es una vivencia transversal de todas las personas que son sobrevivientes, pero sí es una experiencia que desde muchos colectivos de sobrevivientes se ha expresado, que es esta cuestión de hay otro nivel de exposición, hay otra subjetividad, hay otra fisicalidad, hay un cuerpo con una experiencia y con un trauma. Entonces, si entendemos que todos estamos en un lugar de privilegio y al mismo tiempo muchos estamos en el mismo tiempo que estamos en ese lugar de privilegio, por ejemplo, yo como una identidad blanca, clase media, que tuvo acceso a una
a un secundario y a finalizar con muchos problemas, eh, mm, también como una identidad trans, como una identidad que fue mucho tiempo borde, o como si pensamos el hecho de que somos una mezcla de muchas identidades y muchas intersecciones, eh, podemos entender que en realidad el encuentro con uno es muchísimo más complejo de lo que lo planteamos y que hasta en los casos en donde tenemos la posibilidad de, por ejemplo, acercarnos a alguien en un bar o en una fiesta o vernos a lo lejos en un boliche y gustarnos con alguien y chapar y archar en el baño, por ejemplo, que otra vez no es una experiencia universal, porque, por ejemplo, cuántas personas tal vez no tuvieron acceso a ir a ese boliche porque no podían pagar la entrada, porque no les dejaron entrar por X razón, porque el baño no estaba habilitado para usuarios de silla de ruedas, porque el chabón de la entrada le dijo a esa persona que con la visera no entraba, etcétera. Eh, y todas estas cuestiones que también son formativas con respecto a cómo vemos la sexualidad, que a mí en realidad son como cuestiones que me surgen cuando pienso, bueno, reinventemos la cultura de la sexualidad o la cultura del consentimiento, ¿no? Y el otro día pensaba cómo es que está como esta cultura de la cancelación y el escrache tan viva en este momento todavía, que hay mucho pánico a hacernos cargo de cómo es que la cultura de la violación nos formó, porque tal vez se invisibilizan cuestiones de esa cultura que tienen que ver con lo explícito que puede ser la violencia sexual y no con lo implícito que pesa sobre todo eso, ¿no? Como crear una cultura del consentimiento es una construcción colectiva que requiere esfuerzo. Eh, y como esto que decía antes de ir y levantarse a alguien en una fiesta, puede ser una posibilidad. También hay una posibilidad de hacer algo a esa otra persona que no le guste, de qué cuerpos pueden acceder a hacer eso sin problemas, o sin sentirse mal, o a que no haya una situación de abuso. Pienso, una vuelta estaba en un boliche y me estaba chapando con una flaca, y me acuerdo que en un momento me mordió el labio re fuerte, porque, no sé, le cabía hacer eso. Y me acuerdo que yo en ese momento estaba muy sensible, dije, che, no, y me quedé sintiéndome como mal, ¿no? Y, y se me vinieron muchas de estas cuestiones a la cabeza, como después de, ¿esta persona hizo algo mal? O en realidad, si a mí me hubiese gustado, hubiésemos seguido todo bien. O para quienes están preguntando hace varios minutos, varias veces, sí, este vivo lo vamos a guardar. Tranqui, prometo que lo guardamos porque no me perdería esta conversación con Flor por nada. Pero no, me quedé pensando mucho como en este intercambio muchas veces y otros intercambios, ¿no? Como esto de que ante a veces las dudas de quiénes pueden o no acceder a ciertas cosas, automáticamente lo que surge de muchas corrientes tal vez más individualistas, que para mí yo no las veo como corrientes con mucho miedo a perder o mucho miedo al cambio, como que automáticamente dicen como, bueno, pero el sexo casual no es para todo el mundo. O sea, si tenés las herramientas, o sea, si te violaron definitivamente no es para vos. Y a mí me pone re mal eso porque yo soy una persona que es muy de que yo quiero lujo para todos, placer para todos, acceso para todos. Eh, a ver, justo alguien está, la relación con la mente de UNE es compleja y vincularse con UNE otro es intensificar esa construcción y complejización del encuentro y identificación. Estoy de acuerdo, pero también pienso en que más allá de lo subjetivo de si algo nos gusta o no nos gusta, pienso que una forma, o sea, la gente, o sea, hay algo muy interesante para quienes tal vez vienen del mundo más heterosexual, eh, las, la cultura del sexo casual en los ambientes lésbicos, por ejemplo, o en los ambientes queer,
es bastante distinta, aunque por momentos imite la cultura heterosexual en algunas cosas, pero requiere de otras conversaciones, o hay otros códigos, o hay otras cuestiones. Por ejemplo, en la cultura de sexo casual, heterosexual, y en la visión sexual, heterosexual, entre un hombre cis y una mujer cis, está muy claro que el objetivo de este evento es meter una pija dentro de una concha, y que ese evento finaliza cuando esa pija eyacula, y que después hay un montón de discusiones sobre te quedás, no te quedás, vamos a un telo, o sea, eh, no nos hablamos, después aparecen todas estas dudas, pero muchísimas veces vemos representado el acto sexual y el encuentro sexual con un otro de esta forma. O sea, pienso en los boliches, en donde se puede garchar, por ejemplo, en ambientes heterosexuales, te chapás con alguien, te calentás, vas al baño, te la meten y te vas. Medio como que la idea es acabar rápido e irse. Que otra vez no me parece algo malo ni negativo ni algo que va a ser eliminado. Yo lo hago y lo hice mucho tiempo. Eh, he hablado muchas veces también desde Kinky de experiencias mías estando de viaje y saliendo a boliches y levantándome gente y participando en orgías. Pero lo interesante acá es que, y esto es algo que también he reforzado muchas veces, muchísimos de esos encuentros no fueron para mí sin un costo. Y, eh, y es claro que hay ciertos ambientes y ciertos espacios en donde esos costos pueden ser reducidos. Por ejemplo, al tener una persona que tenga un consentimiento, una búsqueda del consentimiento activo, que ahora vamos a hablar de eso, que cuando participamos del circo del sexo casual, en donde si no me decís que no, es sí, por ejemplo. Que es algo, por ejemplo, tácito en muchos clubes swingers alrededor del mundo, que es esta idea de si te tocan, o sea, si vos estás en cierto ambiente, que también esto es terrible porque muchas veces es implícito que es así y nadie te lo dice, es esta cuestión de que si te tocan y no decís que no, esa persona puede avanzar, por ejemplo. Que para quienes somos tales sobrevivientes de abuso, es como que nos digan que estamos yendo a un lugar a que nos violen. Porque, ¿qué pasa si alguien no se da cuenta y si alguien avanza y creo que en parte tiene que ver con que una cultura del consentimiento plantearía todas esas prácticas desde otro marco y desde otra forma. Y que acá para mí viene lo interesante, es una prioridad en cada individuo el no hacer daño o hacer el menor daño posible, o es una prioridad en cada individuo que se acerca con intenciones eróticas, sensuales, para compartir con otro individuo la posibilidad de una satisfacción mutua, o es esa satisfacción individualista. Y si la satisfacción es individualista, expreso que lo es, y de una forma que eso no sea violentado, como esa necesidad de, che, mira, la verdad es que estoy muy caliente y quiero tocarme con alguien, tenés ganas de que nos toquemos juntos como sin, no sé, strings attached, o sin rollo, como esta situación de mismo cuarentena, onda, no hacemos una paja cruzada y que también, otra vez, esto requiere eh, gran, eh, un gran ejercicio de pensarnos y de estudiarnos y de tener presencia en ese momento, de tener claridad mental, y es un ejercicio mental que hay que hacer. Y esto es también lo que a mí me pareció muy interesante, que quería también traer, que es, en varios textos de Foucault hace mención a algo que es el tema del arte erótico versus la clínica, ¿no? Como el Kama Sutra, si voy a hablar del Kama Sutra, el Kama Sutra tiene muchas partes en donde habla de cómo golpear a alguien con la mano de una forma erótica, o cómo morderle el cuello a alguien de una forma erótica. Y eso tiene que ver con los cuidados y también con el arte erótico. Y el que no tengamos ninguna posibilidad de aprender
la cultura del consentimiento y no aprender cómo no tener noviazgos violentos, sino que es algo que se enseña en secundarios, está en el plantel de sí planteado, ¿no? Que no es decir como, hey, ¿cómo podemos pensar ahora, acá, entre quienes estamos en el vivo de hoy, qué prácticas puedo hacer para hacer de la cultura del sexo casual en general más abarcativa para todos, menos violenta, y que yo creo que de alguna forma se genera hasta mentalmente un tipo de construcción mucho más virtuosa o mucho más retroalimentada, porque significa poner adelante esta idea de no dañar, eh, y significa tener en cuenta que la otra persona va a tener, o va a ser distinta, o va a tener otra situación emocional, o va a tener otra subjetividad, y que también implica el ejercicio de la contabilidad, que es esto de hacernos cargo de cuando dañamos a otros, y saber que eso puede pasar. Completamente. Sí, me gustaría retomar igual, no sé si me escuchás ahí bien. Sí, re. Ahora iba a hablar de hablar sucio, te juro. Bueno, lo hago muy breve y hablamos de hablar sucio. No, me gustaría retomar lo que decías antes en un comienzo sobre esto de las cancelaciones. Digo, me decías, cancelamos, digo, porque lo explícito es esto, ok. Lo implícito me parece que hace que esta cultura del no consentimiento, la voy a llamar así, sea estructural. Como que lo normado, que viene obviamente de una matriz cis, hetero, biologicista, reproductiva, también que pone el foco justamente en la procreación y no en el goce, ni tampoco en las libertades ni individuales ni colectivas. Me parece que esas cuestiones implícitas que quizás tomamos como cotidianas y que a veces replicamos sin darnos cuenta, Sí. son las que hacen complicado el tema de construir esas facetas. Creo que se relaciona directamente no solo con la matriz, sino con una cuestión reproductiva. Lo voy a llevar siempre a ese lado porque real que al rastrear uno lo puede ver, digo, con sus parientes, digo, no sé, casamiento, hijes, fin de tu vida sexual. Y creo que tiene como un lineamiento claramente de dominación y despegarse de ese sentido me parece que no es tan fácil en el decir escuchar a Leotre. Me parece que lo importante es escuchar a Leotre porque así es como uno se deconstruye, digo, teniendo en cuenta la opinión de Leotre, la vivencia de Leotre y también haciéndose cargo de sus propias circunstancias, como vos decías antes, hacerle mal a alguien, capaz sin querer, es hacerle mal de todas maneras. Entonces me parece que hacer ese reconocimiento propio, decir, che, actué mal, wow, es como, hay personas que realmente no pueden salirse de esa matriz en la que se escudan en hacerse mal a Leotre, en hacerle mal a Leotre, porque realmente, o sea, la matriz funciona de esa manera. Entonces me parece que la gran estrategia que le veo es conversar, digo, generar un espacio de confianza más allá de lo sexual. Dentro de lo sexual, digo, perfecto, me encanta, sí, pero también trasladar ese consentimiento a otros espacios, ponerle, no sé, nos tomamos un mate a distancia, nos tomamos un mate, che, ¿qué onda? ¿Qué te gusta? O ¿qué opinas de tal cosa? O ¿qué me puedes contar de tal otra? Es como también trasladar esas conversaciones que quizás están en un ámbito puramente sexual a hacerlo algo más cotidiano y casual, porque me parece que ahí también se saca el foco de algo incómodo y de la exposición de directamente ir a lo sexual, como para tratarlo un tema tranquilo y mientras estamos cocinando unos fideos con tuco. Me parece que también eso también genera un espacio más seguro y quizás más casual y tan despreocupado también de la presión de estar en un pre-sexo con alguien, que eso también genera un montón de presiones, porque a veces, como vos decías, si no está claro los límites, o lo que sí, lo que no, lo que capaz, lo que quiero probar o lo que no quiero probar, muchas veces
sin darnos cuenta, cedemos a algo que después nos damos cuenta que no nos está gustando. Entonces también me parece que está piola esto de repensar los espacios también me genera como ganas, ¿no? De decir, Sí, bueno, sí, esto capaz es sexual, capaz no, pero se puede charlar tranquilamente fuera bueno, del es espacio que del sexo. para mí Claramente. lo interesante de la cultura, de hacer una cultura del cuidado y del consentimiento es como mismo esto de entender que hay muchísimo de lo platónico, de lo sensual, con amigues, con vínculas, con vínculos sexoafectivos, que también es como cómo te sentís con que te abracen, cómo te sentís con que te den Total, la mano. Y que acá para mí hay algo que es esto que estás hablando ahora que me parece clave. O sea, mismo esto de, para mí, re importante de conocer al otro. O sea, y aunque, a ver, hay muchos niveles, ¿no? También para mí hay una realidad que es que la cultura puritana, punitiva, disciplinatoria de la sexualidad también existe. Y me parece interesante también comprender el daño que le puede haber hecho el sistema a alguien. Como que completamente. me llega muchísima gente que me dice que quiere abrir su sexualidad y poder decirle a otra persona qué es lo que le gusta, pero hay muchas vivencias y muchísimas personas, en especial también desligándonos un poco de quiénes estamos hoy acá hablando, que nuestro laburo político con la sexualidad y el hecho de tener un entrenamiento para hablarla, y todos quienes no pueden ni decirle a otra persona que quieren que le chupen la concha. ¿Entendés? Y ahí también me parece importante que todos hablemos de consentimiento y de la autonomía del placer. Eh, o sea, son varias cosas que quiero decir que quiero hilar, a ver si puedo. Como esto de, mismo el otro día, alguien que amo, que sigo, que se llama Hot Creep, y otro pibi que también labura con discapacidad y sexualidad, dijo, tenemos que empezar a pensar en consentimiento también con una comunicación activa no verbal, porque hay muchísimas personas que no tienen acceso, ya sea porque son personas con autismo, o son personas que están en el espectro, o son personas que no tienen la misma posibilidad de habla por una diversidad funcional o por una discapacidad, lo mismo por vergüenza y por cómo es que el sistema les ha castigado, y como esta posibilidad de también el consentimiento pueda ser también miradas activas, no como asertivas, como esta cuestión de también, creo que en hablar sucio lo que queríamos construir es una cultura del consentimiento del sí, ¿no? Como esto de sí quiero, sí me gusta, sí es placentero, y que históricamente a todas las identidades se les ha negado la explicitación del placer, porque también se castiga el placer en las identidades con pija. O sea, la idea de un hombre cis pajeándose, mirando la computadora, no se la ve como algo erótico. O sea, se la ve como un degenerado, como un enfermo. Y ahí también hay un castigo de, no, voy a cerrar la puerta y voy a dejar que lo haga, pero esta cuestión de la huasca también como algo desagradable. Eh, el hombre cis adolescente que, por ejemplo, la burla a alguien que tal vez tiene un deseo sexual no hegemónico, como, no sé, que te gusten los furries, ¿entendés? O que te gusten los robots, lo que sea. Pero como esta cuestión de también sexualidades no hegemónicas que pueden coincidir con otros privilegios, como puede ser un hombre cis. Y pensaba como también el poder decir, tal vez mismo con la cultura fetichista, poder decir abiertamente que eh, te gusta una práctica o que te gusta algo sin tener miedo a que te repriman. Y también saber que, y esto es lo para mí más importante cuando hablamos de sexualidad, tenemos muchísimo menos control de lo que pensamos, o sea, estructuralmente, posta. Y es hacernos cargo de eso es tan necesario, porque creo que nos va a ayudar a la construcción de paridad, porque en, en lo interpersonal, entendiendo también que el abuso existe, pero pensándolo a un nivel estructural, porque entendamos que Completamente de acuerdo. una de cada tres identidades feminizadas va a ser sobreviviente de abuso sexual o va a tener una situación de violencia sexual.
significa que hay una cuestión estructural en cómo es que se construye la masculinidad y en cómo es que se construye la identidad sexual en los hombres cis, que son quienes suelen tener más índice de perpetuación de violencia sexual hacia otros hombres y hacia feminidades, hacia otros géneros, y que cuando sucede eso hay una actuación de una estructura de violencia. Y desarmar eso y pensar en lo interpersonal, muchísimas veces se genera esta situación que nos sigue dañando, que es también pensar el consentimiento desde el individualismo o hiperindividualismo y desde el capitalismo y desde la cultura de la competencia, en vez de pensar como en el hecho de que es muy probable que hacia adentro de los propios vínculos el daño suceda. Pero si seguimos planteando situaciones de víctima y de victimario, en especial en vínculos entre identidades no cis, o entre lesbianas, o en situaciones en donde no se esté repitiendo necesariamente la matriz heterosexual, porque puede existir sobre personas heterosexuales esa misma matriz, es pensar el daño, qué hacemos con el daño de forma colectiva. Como, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a castigar a otros o vamos a hacernos cargo mutuamente de ese daño? Porque el miedo al daño también ha generado como esta cuestión intracomunitaria en la comunidad lésbica, por ejemplo, que tal vez tiene más contacto con la comunidad feminista, y muchas veces es comunidad lésbica feminista, de directamente un inaccionar, ¿no? Como esto de, me gusta una chica, pero no sé cómo decirle que me gusta porque tengo miedo de que piense que la estoy violentando por decirle que me gusta. Entonces, es como que, ¿cómo hacemos para reconstruir comunitariamente el consentimiento y el placer y el contacto y el disfrute de esos contactos? Para mí es re necesario replantear qué vamos a hacer comunitariamente con el daño e interpersonalmente. Eh, Me fui por las ramas de nuevo, ¿no? Eh, Perdón, soy un desastre. Y Tranqui, no sé, tipo, cuánto tiempo llevamos. Ok, ni vamos idea. bien. Eh, Se me ocurre entonces, pensar hablar también, ¿no? sucio. Sí, hablar sucio. A ver, que esto de lo comunitario parte de nociones individuales. Ahora, ¿cómo trasladar estas nociones individuales a poder compartirlas? Me parece que es el gran desafío, porque podés tener todas las nociones individuales que quieras y que sostengas y que quizás sean las correctas, pero de igual manera también ahí entre saberlo, tenerlo, apropiarlo y comunicarlo y después aplicarlo, hay una brecha bastante grande y me parece que no sé si será el desafío puntual el hecho de comunicar, pero sí también va de la mano con hacerse cargo, como vos decías, me parece que son dos cosas que son fundamentales, el hecho de poder compartirlo y en un primer lugar habiéndose hecho cargo de también ciertas cosas que nos interpelan y también cosas que no nos interpelan, pero que sí interpelan a Leotre. Me parece que es importante siempre tener esa noción de que quizás a vos te puede pasar algo, pero a Leotre le pasa algo completamente Sí, diferente y si obviamos ese espacio de comunicación va a haber problemas y van a surgir daños para cada una de las personas. creo que algo que estamos sondeando y que está aún más tal vez como poner en palabras más plenamente es el hecho de que el contacto con Leotre implica siempre una vulnerabilidad de ambas Completamente. partes. Obviamente estas vulnerabilidades van a cambiar muchísimo de acuerdo a si estamos hablando de una persona que está ya vulnerada por la estructura, por ejemplo, o vulnerada por situaciones coexistentes, pero que en general la, muchísimas veces creo que el problema que tenemos con pensar el sexo casual, por ejemplo, es que lo vaciamos de intimidad, cuando en realidad la intimidad existe. El tema es que toma otra forma tal vez, pero en estos casos una forma de seguir pensando en términos de vulnerabilidad. Y como siento que bajamos muchísimas palos duros para pensar, quería ofrecer tal vez algunas técnicas y estrategias para poder como que sondear nuevas posibilidades dentro de esto, ¿no? Que es el tema de mismo esto de asumir, o sea, cuando pensamos que estamos teniendo sentido común
que es esto de decir como, bueno, no, pero esto es lo que te tienes que buscar, ¿no? Como, o mismo esto de que muchísimas veces criticamos cuando decimos, cuando hablamos de sexo heterosexual, heteronormado, de el sexo termina cuando el hombre sí se eyacula, como esto de, bueno, si nos viene como esta idea preconcebida que nos enseñaron, que otra vez, cuando hablo de cultura de sexo, no necesariamente sexo casual, pero sexual, es que realmente hay guías que seguimos con otros, que si analizamos no sabemos bien de dónde sacamos, de cómo tocar o de qué es lo que le gusta a la gente, que se generan hasta intracomunitariamente, ¿no? Como esto de, dentro de ciertos grupos está establecido que hay ciertas etiquetas o que hay ciertas guías o que hay ciertas formas de hacer las cosas, que eso muchísimas veces tiene que ver con que vemos y repetimos o escuchamos y repetimos. Entonces, para mí, la mejor forma de construir es entender que cada nueva persona que viene de otros espacios va a tener otras reglas, otras formas de pensar las cosas, y que tal vez lo interesante y también lo muy erótico puede ser hablar. Que el cerebro sigue siendo nuestro órgano erótico principal, y que hay muchísimas cosas que pueden volverse muchísimo más excitantes de lo que pensamos. Y esto es lo interesante. A la cultura occidental, capitalista, habernos otorgado heteronormada, ciscéntrica, biologicista, reproductivista, haberle dado tanto poder a los genitales, eh, realmente desvió la atención de, uno, nuestro órgano más grande, que es la piel, eh, y todas las sensaciones que acarrean, el poder conectarnos de 12 millones de sentidos posibles. El olfato, la imaginación, el miedo, la expectativa, como el mismo, lo terapéutico, lo doloroso, y que son cosas que muestran continuamente como no deseables. Eh, y pienso que acá también es donde es interesante esto de poder preguntar y tal vez poder romper esta brecha y poder decirle a otra persona como, ¿te gusta cómo se sienten mis dedos adentro tuyo? Como, puede ser algo tan sexy y tan rico para esa otra persona, que de repente puede decir como, ¿te gustaría que vaya más lento? ¿Te gustaría que vaya más despacio? Eh, ¿Te gusta que, por ejemplo, mismo estás chateando con alguien, preguntarle como, ¿te gusta por lo general que te nalgueen? Y que la otra persona te pueda decir como, ¿sabes qué? Es algo que me re gusta y me gusta que lo hagan así, ya está. Lo cual después cuando veas a esa persona también puede hacer que sea mucho más fluido, mucho más interesante. Totalmente de acuerdo. Y para mí lo mismo está en el tema de, cuando hablábamos de cuidados, el tema de la profilaxis en general. Que también está esta cuestión que no llevamos el tiempo para entrar en este agujero, que para mí es muy heavy y que hace que mucha gente me odie, que es que el tema de que para mí una estigmatización enorme de las infecciones de transmisión sexual, lo cual lleva a que todos lo vivamos con mucha pesadez, de una forma muy engorrosa, como algo que le pasa a otros y con algo que se vive también de una forma muy punitiva, como si tenés una infección es porque no te cuidaste, como también es que pensamos el cuidado otra vez, porque el cuidado puede volverse una herramienta de control, que es como, por ejemplo, el Estado está usando la idea del cuidado. Entonces es como reconvertirla como para también pensar estas cuestiones, como que pensar en esto que hablábamos a veces, que hablamos con Jessie, o que Jessie también ahora cuando salió el video de sexo oral y de cuidados, que vayan a verlo, lo tenemos en nuestro... Te amamos, Aún no sé si lo tenemos que subir. No lo tenemos que subir, pero subimos un par porque tuvimos problemas con el feed. Sí, no, el formato falló. El formato nos falló, pasa. no somos buenos. Pero mismo esto de, por ejemplo, pensar en una barrera como algo que le puedo poner un lubricante y que pueda sentirse bien, y el látex, y como mismo el otro día hablábamos esto de poner el forro con la boca, por ejemplo, o de... La clave es esa, ¿no? Tratar de que sea un accesorio, tipo en plan, che,
juego con esto, ¿entendés? Como que lo hago algo deseable, lo hago algo erótico, lo hago algo, quizás me arriesgaría a decir cómodo, pensando en un preservativo para vulvas ya hecho. Mm, Hashtag preservativo para vulvas. preservativo para vulvas ya. Pero no, también me parece que es parte del juego sexual porque es re importante, digo, no tomarlo desde el lado punitivista, como vos decías, por la negativa de, che, si no haces esto, tal cosa, y si te tal cosa, cagaste. Tipo, no, no es tan así, la verdad. Entonces me parece que erotizar ese cuidado, ya sea, no sé, estar chapando, agarrar un forro, tipo pasárselo por la espalda, por decirte algo, ¿no? Un ejemplo. Pero se me ocurre como generar la expectativa, ¿no? Igual hay Mm, algo que a mí, y esto es también lo que creo que es bastante controversial, que me parece que esta cuestión de muchísimas veces se pregunta como, ¿alguien hace eso? ¿Alguien usa una barrera de látex? Y que muchas veces la respuesta sea, eh, deberíamos usar. Em, y esto es como mi gran bronca, es que al carecer de una educación sexual que nos informe sobre cuáles son las infecciones y cómo se ven, y qué hacer para reducir nuestra posibilidad de transmitirlas, y qué hacer si tenemos una infección, eh, se termina llevando a cabo esta situación en donde se vuelve como una única posibilidad la profilaxis o un método claro. de prevención, y que no Que exista no el hecho de, tampoco porque se vulnera el derecho anterior, que es aprender qué es. Entonces me parece que también va de la mano con la ESI en y un plan además, integral también. como decidir el no usar preservativo me parece una opción tan válida como usarlo. Y esto es como una situación, tipo es la montaña en la cual muero. Como no, eh, hay muchísimas identidades vulvoportantes que prefieren tener una conversación activa sobre infecciones, o mismo también entender que es una posibilidad y que la precaución, o sea, todos tomamos riesgos en la vida de distintas formas, como, y eso también es la situación. Porque también pienso, y me parece muy interesante, las posturas que hay con el HIV con respecto a exigir una cura. Nosotros tendríamos que exigir la cura y erradicación de todas las infecciones de transmisión sexual, porque tenemos derecho tenemos la medicina como para estar laburando en esto, y también es lo que me parece como tan importante la existencia del PrEP, de la penicilina, de poder tener prácticas sexuales que no estén regidas por el miedo, que sigue siendo una herramienta educativa, de control, nada, poner palos en la rueda del deseo continuamente y el seguir viviendo las infecciones como un castigo, al fin y al cabo. Como un castigo, Eh, un estigma, ¿no? Dentro de la comunidad, fuera de lo heterosis, es como también una gran etiqueta el hecho de las infecciones de transmisión sexual. Es como, no sé, lo he notado en conversaciones tipo ajenas de otras personas, tipo, no, porque VIH, sífilis, etcétera, es de esta comunidad. No, a mí no me va a pasar porque X. Entonces también, digo, hay también una carga de estigma estructural, obviamente perpetuado por historia, pero es entendible que también nos surjan esas dudas porque y creo que algo también acá que otra vez se ata con el tema del consentimiento y con el tema del cuidado, es cuestiones muchísimo más básicas. El otro día, uy, nos queda tipo un minuto. Ahora abrimos otro si querés. El otro día, hace un tiempo, estuve con una persona que me acuerdo que, no me acuerdo qué había pasado en ese momento en particular, pero estábamos jugando de forma anal y de forma vaginal, y me metió los dedos después de haberme los metido en el culo, y tuve una infección urinaria. Y estuve con mucho dolor y sintiéndome muy mal durante varios días. ¿Y qué pasa con el tema del cuidado como en estas cuestiones? Esta persona no sabía respecto de esto, o que esto podía ser una posible problemática para mí. Ahora volvemos a rearmar y seguimos hablando de esto.
pero necesito esperar a que termine para poder